Esta noche vamos a comenzar una nueva ronda de los dones redentivos. Yo sé que hay personas aquí que no estuvieron en la primera ronda y voy a simplemente hacer una pequeña aclaración, pero en este tiempo nos vamos a enfocar en los 7 principios, que es el corazón de los dones redentivos. Nosotros estamos aprendiendo acerca de los dones redentivos para que haya un cambio en nosotros, para que haya un cambio en nuestras familias, para que haya un cambio en la comunidad y para que haya un cambio en la ciudad y para que haya un cambio en la nación y en las naciones. Es la razón, porque estamos conociendo los dones que Dios puso en nosotros, la esencia de Dios en nosotros, para que no sea desperdiciada. Cuando vimos en las clases pasadas, en la ronda pasada, le voy a llamar así, vimos los dones del profeta, vimos los dones redentivos y estudiamos los diferentes 7 en las Sagradas Escrituras que nos daban a conocer el ADN de cada uno de nosotros. Porque ¿de dónde sale? ¿Cómo sabemos quiénes somos nosotros? Entonces los estudiamos diferentes listas de 7 dentro de las Sagradas Escrituras que nos daban a conocer las características de cada don bíblicamente para poderlo comprobar. Vimos al profeta y una de las personas, uno de los personajes en la Biblia que tiene el don de profeta era Moisés. Lo vimos a él y aprendimos las características externas, que de eso no vamos a hablar en esta vez, de el profeta. Hablamos también de el siervo. El siervo es otro de los dones redentivos y entre ellos estaba Esther, de las Sagradas Escrituras, que pueden leer la historia de ella, y está también a José, el esposo de María. Él tenía el don de siervo. Hay otros, pero esos no los mencionamos. También hablamos del don del maestro, del don redentivo del maestro. Entre ellos estaba María, la madre de Jesús. Y le digo yo a mi esposo que estaba haciendo esto, dice, ya no luce como María, la madre de Jesús, ¿verdad? No luce, pero María, la madre de Jesús, Lucas, el apóstol Lucas, Isaías, el profeta del Antiguo Testamento. Él tenía el don redentivo de maestro. También vimos que el exhortador, el don redentivo del exhortador, sabemos que el apóstol Pablo tenía ese don y él escribió las 2/3 partes del Nuevo Testamento. Cuando vemos su vida y podemos aprender muchas cosas de las características del apóstol Pablo al leer su vida y al saber cómo era. También vimos personajes que tienen el don redentivo del dador, como Jacob, que peleó con el ángel hasta que no recibió la bendición. También vemos a Abraham. Abraham tenía el don de dador también, que tuvo que obedecerle a Dios hasta el punto de ir a sacrificar a Isaac. Sin embargo, el Señor proveyó. Allí fue donde se conoció a Dios como Dios el proveedor, porque Él siempre provee lo que necesitamos cuando le obedecemos. El don de gobierno que tenemos a Salomón, tenemos a Nehemías, a Boaz, a Jeroboam, uno de los reyes de Israel o Judá, no estoy bien segura. Boaz, el esposo de Ruth. Y tenemos también a José, que encontró favor con el faraón. Ellos, al estudiar las características de estos personajes en la Biblia, muchas personas que han estudiado para presentar estos dones redentivos, pudieron identificarlos por las características y por las formas como ellos se manejaban. Ahora, el don de misericordia.
Tenemos que el apóstol Juan tenía el don de misericordia, que Ruth tenía el don de misericordia y David, que tenía el corazón de Dios. Hemos aprendido que en el don de misericordia es el único don que escucha el corazón de Dios. Los demás dones escuchan la mente de Dios. Entonces ahora entiendo lo que dice el Señor, que David tenía el corazón por él. ¡Qué lindo! Y el padre del hijo pródigo, el padre del hijo pródigo. Entonces esos son los dones que nosotros hemos visto. Los dones redentivos se encuentran en Romanos 12 del 6 al 8. Plumline y Arthur basaron todas sus enseñanzas, basaron todas sus enseñanzas en esa escritura. Y podemos, si quieren la vamos a leer, Romanos 12, 6, 8. La quiero leer rápido para probarles de dónde salió esta lista. La quiero volver a leer porque estamos comenzando y es importante. Dice así: tenemos todos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Ese es el primero. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que lo enseñe. Si es el de exhortar, que los exhorte. Si es el de animar a otros, si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Y si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que es el mismo de misericordia, que lo haga con alegría. Si ustedes leen la Reina Valera, son exactamente los nombres en el mismo orden que se han escogido para estudiar los dones redentivos. Entonces, los dones de redención, que son diferentes a los dones del Espíritu Santo cuando recibimos el bautizo del Espíritu Santo. En esta clase o en esta ronda vamos a estar viendo el principio fundamental o fundacional que cada don debe de desarrollar para poder poseer nuestra primogenitura, para que pueda haber un cambio en nosotros y en todas las formas y en todas las áreas donde estamos llamados a hacerlo. La tercera columna vamos a estar hablando de la fortaleza demoníaca que va paralela a cada don. También vamos a estar hablando de la raíz de iniquidad que va paralela a cada don. Y vamos a hablar de la virtud esencial que necesitamos desarrollar, que fluye del principio para poder poseer nuestra primogenitura. Vamos a hablar también de la maldición de la primogenitura, porque todos tenemos una maldición en el don que tengamos, una o muchas. Y es donde tenemos que trabajar para poder poseer nuestra primogenitura. Y que es el gol de nosotros, poder vivir una vida de bendición necesaria para poder ser efectivos y caminar en dominio aquí en la tierra. ¡Aleluya! Entonces vamos a conocer. Recuerden ustedes que yo estoy aprendiendo esto también y le pido al Señor que me ayude a poderlo entregar de la mejor manera. Entonces vamos a repetir los dones de redención. El de profeta es el primero, como ya se los mostramos al comienzo. El del siervo, el del maestro van en orden, igual como vienen las Sagradas Escrituras. El del exhortador, el del dador y el de gobierno, y después el de misericordia. Vienen en ese orden. Quiero aclararles que todos, absolutamente todos, tenemos las 7 partes dentro de nosotros, pero hay una que es la principal, que es la que, por decirles, 70% eres exhortador, 10% puedes tener de maestro, de dador, no sé en el porcentaje, solo Dios lo sabe, y entre más aprendemos y más nos damos cuenta, hay personas que tienen 2 que son bastante fuertes y otros menos, pero finalmente
Nosotros debemos de aprender de todos los dones porque la porción que tenemos debemos de conquistarla y hacerlo mejor en cada porción. Hay personas que dicen, no me interesa, yo solo quiero ir a la que yo creo que soy. Necesitamos todas las partes porque el Espíritu es completo. Son los 7 Espíritus de Dios dentro de nosotros que necesitan ser desarrollados al máximo. Ok, la escritura que Arthur usa para hablar, voy a leerla acá, que él usa para hablar de las 7 columnas. Él dice, como el Señor le ha dado esta revelación a él, ustedes saben que todos nosotros recibimos revelación y entregamos las enseñanzas de acuerdo a como el Señor nos las enseña, diferentes formas de perspectivas, diferentes formas de verla, pero mientras no se vaya en contra de la palabra, son diferentes aplicaciones, diferente metodología, pero la palabra en sí es pura y es santa. Para sacar los principios, él usa la escritura que está en Proverbios 9:1, que dice así: la sabiduría ha edificado su casa y labra las 7 columnas. Él dice, yo creo que hay 7 principios que son la suma de toda verdad. Cualquier otro concepto puede ser subordinado a estos principios que cada uno de nosotros debemos desarrollar. Bueno, ¿por qué? Como les dije anteriormente, es importante nosotros entender los dones redentivos, pero no solamente entenderlos por saber que somos profeta o maestro o misericordia o dador. Es para poder trabajar en las áreas nuestras para que seamos dadores de vida y haya cambio, como les dije anteriormente, en nuestras vidas y en nuestras familias y finalmente en las naciones. No es solamente para nosotros, somos creados para hacer cambios. En la clase pasada terminamos diciendo que que la tierra sea llena con la gloria de Dios. Es la gloria que cada uno de nosotros vamos a esparcer en toda la tierra. Entonces, nosotros debemos de conocer los principios y desarrollarlos. Es uno de nuestras metas. ¿Cómo logramos desarrollar el principio en la vida de nosotros? El principio para el profeta es el de diseño. El principio para el siervo es el de autoridad. El principio para el maestro es la responsabilidad. Para el exhortador es aprender a sembrar y a cosechar. El dador, el de mayordomía, es el principio de mayordomía. En el de gobierno es el principio de la libertad. Y el de misericordia es el principio de la plenitud o el cumplimiento o la realización absoluta. Vuelvo y les repito, es importante y vamos en esta ronda de aprender más de los dones redentivos, nos vamos a enfocar en cómo poder desarrollar los principios en nuestras vidas. Vamos a ver ahora las fortalezas demoníacas. Como individuos, quiero decirles esto. Los dones redentivos son aplicados a los individuos, a las familias, a las iglesias, a los negocios, a las ciudades, a las naciones. Houston, les voy a hablar, tiene el don redentivo de maestro. Tengo que darles esta explicación para que entendamos más cosas. Es importante que el individuo desarrollar nuestro don redentivo, pero después vamos a estar ligando el por qué nos dijeron que podemos cambiar generaciones, culturas y naciones, cuando entendemos y podemos caminar en el dominio, en autoridad, en responsabilidad, sembrando y cosechando, con la mayordomía, con la libertad y la realización absoluta de lo que es los 7 dones
de Dios en cada uno de nosotros. ¡Wow! Entonces, cada uno tiene una fortaleza demoníaca. El profeta, la fortaleza demoníaca se refiere a las relaciones fracturadas, porque, no me adelanto, relaciones fracturadas. El siervo tiene que, la fortaleza demoníaca es el espíritu de víctima. Vuelvo y les repito, no porque seas profeta no quiere decir que no tenga el espíritu de víctima. Por eso dedicamos mucho tiempo al espíritu de víctima, porque casi todo el mundo lucha con ese. Y era importante poderlo remover de nosotros como lo hicimos para poder ver más claro. El maestro, la fortaleza demoníaca es el espíritu religioso. El exhortador, la fortaleza es el culto a la comodidad. Ellos quieren estar cómodos todo el tiempo. El dador, propiedad. Yo no encontraba la palabra exacta y quería tratar de entender, pero una de las cosas que tiene el dador, lo moví. Una de las cosas que tiene el dador, es que ellos quieren sentirse dueños, necesitan sentirse dueños o ser amos de las cosas, sentirse que tienen absolutamente, que son dueños, que son los amos de las cosas. No me quiero adelantar. El de gobierno, que es el espíritu depredador, que opera en la persona del don de gobierno, o, voy a hablar mejor así, en la porción que hay en nosotros del don de gobierno. Porque a veces decimos, es aquel, solamente no, es en la porción de cada uno de nosotros que tenemos. El de misericordia es el espíritu de autogratificación. Esa es la fortaleza demoníaca que tenemos que entenderla para poderla derribar. ¿Cómo se fortalece o cómo se le da poder a esa fortaleza y cómo la vamos a derribar? Es verdad que una oración es importante, pero estamos aprendiendo que no solamente es la oración, sino la oración con la acción. Porque si nosotros no actuamos, podemos orar 150 veces y si no actuamos como Dios nos manda que tenemos que hacer, vamos a darle poder a la fortaleza demoníaca. Vámonos a la raíz de iniquidad. La raíz de iniquidad para el profeta es que ellos pelean o luchan por los derechos individuales. Voy a leerles esta parte. Para el profeta la raíz de iniquidad es el enfocarse en los derechos del individuo y eso produce muchas fracturas y muchos rompimientos que es la fortaleza demoníaca. Piensen en esto muy simple. Para que las necesidades de alguien sean suplidas, alguien más tiene que caminar en responsabilidad. Vamos a pensar en un bebé, por ejemplo. Un bebé tiene todo el derecho de ser alimentado en una forma regular, pero se necesita una madre o un padre o alguien responsable para que lo alimente. Entonces, se necesitan las dos cosas. Pero para que el bebé tenga sus derechos suplidos, tiene que haber una responsabilidad igual de parte del padre o de la madre o alguien más para alimentar ese bebé. Cada vez que los derechos de algunos o de alguien son suplidos, es porque alguien está caminando en responsabilidad. Cada vez que una persona recibe sus necesidades son suplidas, es porque otra persona está caminando en responsabilidad. Muchas de las cosas que nosotros hacemos no tomamos la responsabilidad de lo que tenemos que hacer y alguien no está recibiendo lo que nosotros estamos supuestos a dar. ¿Me entienden? O sea, siempre es verdad que existen los derechos que todos tenemos, pero alguien los tiene que suplir.
Por ejemplo, el movimiento del aborto está impulsado por los derechos supuestos de la madre, ¿no es verdad? Al costo de la responsabilidad de la madre, porque la madre no quiere ser responsable de ese niño que necesita ser alimentado, nutrido, educado. ¿Es verdad? Y se están rompiendo y fracturando principalmente ahí la relación con Dios y las relaciones. Entonces, la raíz de iniquidad es la que le da poder a la fortaleza demoníaca, que es la que no permite que la persona pueda ver el diseño. Quiero decir, el profeta está llamado a reconstruir relaciones en todas las áreas. No estoy hablando solamente en las áreas a nivel natural, en todas las áreas. Pero cuando nosotros nos basamos solo en los derechos y no miramos las responsabilidades que tenemos a todo nivel, puedo hablar como padre, como madre, como esposo, como hijo, como jefe, como líder, como maestro, como todo lo que tenemos. Entonces si no estamos actuando en responsabilidad, la parte nuestra, estamos dándole poder a la fuerza demoníaca. La importancia de lo que estamos haciendo hoy en día, de aprender a caminar en obediencia cuando Dios nos llama a esto. Para el siervo, es un poquito profundo, pero estamos tomándolo así rápidamente. Para el siervo, la fortaleza demoníaca es el espíritu de víctima. Y el siervo, la iniquidad o la raíz de iniquidad es paz a cualquier precio. Ellos quieren mantener la paz a cualquier precio. Voy a leerles lo que tengo aquí. Dice, muchas veces los siervos se someten a la victimización simplemente porque el dolor de someterse momentáneamente es menos que el dolor de pelear por la justicia. Wow. Voy a repetir eso. Muchas veces el dolor de ser víctima es menos dolor para ellos que el dolor de pararse a pelear por lo que es justo. Y hasta que no tienen claro que no se puede mantener la paz a cualquier precio, porque el Señor nos enseñó que hay momentos que no, la escritura que dice que no va a haber paz entre los padres con los hijos, entre los hermanos con los hermanos, entre los familiares, por causa de Él. ¿No es verdad? Entonces no podemos mantener la paz a cualquier precio, porque eso le va a dar poder al espíritu de víctima y lo va a lastimar. Aunque los siervos desean voluntariamente abrazar la paz, ellos pueden perder su primogenitura o el derecho de nacimiento por querer abrazar la paz a cualquier precio. Ellos tienen que siempre, y no solamente ellos, sino todos nosotros, buscar lo que Dios quiere que hagamos, aunque no traiga paz alrededor de nosotros. Muchos de nosotros estamos confundidos en esa área, porque sí es cierto que nos llaman a ser instrumentos de paz, pero no podemos mantener la paz cuando hay injusticia. Tenemos que pararnos por las cosas que son justas. Entonces, cuando el siervo se busca la paz a cualquier precio, le da poder al depredador y entonces va a ser victimizado. ¿Y qué sucede cuando esto sucede? Que la persona, por mantener la paz a cualquier precio, permite la victimización, se hace daño a sí misma o a sí mismo, le hace daño a la familia,
le hace daño a la comunidad, le hace daño a la ciudad, le hace daño a la nación. No es solamente uno mismo. Cualquiera de nuestras acciones está afectando mucho más grande. Lo que nosotros hacemos no nos afecta solo a nosotros, afecta a toda la nación. Me voy para allá para poder entender, porque nosotros no somos responsables de nuestras acciones porque no vemos la grandeza o el daño que podemos hacer a un nivel más grande. Uno de los problemas del don de siervo es la pasividad. La paz a cualquier costo es la marca del siervo derrotado y es lo que sostiene la fortaleza demoníaca del espíritu de víctima. Ahora, es muy diferente cuando alguien abiertamente se está parando por sus derechos, lastimando, dañando o matando a gente inocente. Es una diferencia entre pararnos por las cosas que son justas, solamente para traer la justicia al mundo en que nos vemos, o cuando lo hacemos por egoísmo para lograr nuestros propios beneficios y dañamos a mucha gente, porque tenemos que tener esa diferencia. Ahora, el maestro. Para el maestro, el espíritu de religión, la iniquidad, es que no puedo creer, la iniquidad es la responsabilidad selectiva. Voy a leerlo de aquí. Dice así: una de la perversión más rara del principio de responsabilidad es aquellos que caminan en un grado alto de actividades religiosas. En lugar de estar haciendo las cosas que Dios los ha llamado a hacer. Finalmente si vemos todos los dones, Dios nos ha llamado a hacer algo especial y nosotros podemos estar haciendo cosas muy buenas, pero no son lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a seguir. En el libro de Isaías podemos ver cómo Él le habló fuertemente a aquellos que siempre estaban en el templo, siempre haciendo cosas correctas, mientras que estaban fallando en ser la sal y la luz en la comunidad alrededor de ellos. Qué verdad tan grande, porque nosotros estamos llamados a ser dadores de vidas. Hay muchas actividades religiosas que son buenas, pero no es lo que Dios nos está llamando a hacer. Y mientras nosotros gastemos tiempo haciendo las cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, la gloria de Dios no se podrá ver vista en toda la tierra. Ellos, los maestros, escogen hacer cosas buenas y correctas para ignorar la realidad de que no están haciendo, para ignorar la realidad de que no están haciendo las cosas buenas que están supuestos a hacer, y que es lo que le da poder a la fortaleza para ser la cabeza de esa fortaleza y no permitir que la persona pueda llegar a ser responsable en lo que Dios lo está llamando a hacer. Hacen cosas muy buenas, pero no las que Dios las está mandando a hacer. Vamos al exhortador. El principio del exhortador, acuérdese, la fortaleza demoníaca, si nosotros no tratamos, una cosa que decía Arthur es, aquí nosotros no estamos tratando, lo más importante no son los demonios. Los demonios necesitamos saber dónde están, qué es lo que están haciendo, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es conocer dónde entró la iniquidad, quién cometió un pecado, cuándo o cómo, para poder remover el pecado y así se va el demonio. Aquí no son, el problema no son los demonios, el problema somos las personas, que tenemos que reconocer y tener la responsabilidad de lo que estamos haciendo, que no es correcto, cambiar lo que estamos haciendo, caminar de una forma diferente para poder poseer las bendiciones que Dios nos está llamando. El exhortador, el culto de la comodidad. El problema de ellos es la negación. El problema de ellos
o de la porción, voy a volver a decir, de la porción del exhortador en cada uno de nosotros, es que niegan los resultados de la causa y efecto en las relaciones. Eso nos puede pasar a cualquier persona. En una relación, ¿cómo nos tratamos? Si yo te trato mal, tú me vas a tratar mal. Si yo te siembro odio, rencor, vas a recibir odio y rencor. Pero las personas, voy a recibir odio y rencor. Pero esa porción no quiere entender, esa porción en nosotros no quiere entender el efecto que sucede o las consecuencias que tienen la causa y el efecto en las relaciones. Y también niegan el principio o no entienden, y yo creo que eso pasa en la porción del exhortador en todos nosotros, que no entienden o niegan el principio de la siembra y la cosecha. Son muy parecidos. Si lo que tú siembres vas a cosechar, lo que tú causas va a producir un efecto. Si lo pensamos en lo natural es cierto, pero en lo espiritual la porción del exhortador lo pasa por alto. No le interesa o no quiere tomar la responsabilidad de decir, aquí tiene que haber un cambio. Qué tan importante poder nosotros orar por la porción de cada uno de nosotros, de que salga al frente, tome dominio y responda como tiene que ser esa porción. Por ejemplo, hay un nivel, dice, esto se lleva a cabo en 2 niveles. Hay un nivel en que hay una negación específica de las acciones del pasado, que son las que contribuyen a las consecuencias actuales. Voy a repetir esto porque nos sirve a todos. No se creía que nuestras acciones en el pasado son lo que están produciendo los problemas de hoy en día. No quieren. Esa porción se niega a aceptarlo. Cuando la persona lo acepta, entonces vienen los pasos a seguir para poder caminar en libertad y caminar hacia adelante. Los exhortadores rechazan y se niegan a tomar la responsabilidad por los pecados pasados y niegan la conexión entre lo que ellos sembraron el año pasado o 5 años atrás o 10 años atrás y las consecuencias actuales. ¡Wow! Y tenemos que recordar para el futuro, este es el tiempo nuestro de sembrar para el futuro. Lo que hoy sembramos vamos a cosechar. Pero para la porción del exhortador le cuesta muy difícil y la juega. La pasa para un lado, la pasa para el otro, le gusta jugar esa porción. Hay también, esto es importante, hay también una negación con el tamaño del campo, es decir, si tú quieres tener el exhortador, la porción del exhortador y los que son exhortadores tienen grandes visiones, tienen un punto de vista mundial, tienen la capacidad, pero se niegan a aceptar que de la misma forma tienen que sembrar en abundancia. Si quieren una cosecha abundante, el campo tiene que ser bien grande para cosechar en abundancia. Y es un principio divino, como tú siempre vas a cosechar. De la misma manera que siempre, si pones 2 semillas, si pones 1000 semillas, el campo tiene que ser más grande para poder sembrar. Sí, dice, el tamaño del campo que tiene que sembrar para conseguir la cosecha positiva que tú deseas. ¿Qué tanto deseo yo? ¿Qué tanto tengo que sembrar? Antes, Arthur llamaba, en vez del sembrar y cosechar, el dolor y el sufrimiento, porque esa porción no quiere pasar por dolor. Por eso la fortaleza demoníaca es el culto a la comodidad. No quieren pasar por ese tiempo, no quieren hacer esa parte de nosotros, no lo quiere hacer. Hay una matemática falsa, hay engaño. Hay un mundo de fantasía en que el exhortador vive pensando que ellos pueden lograr un proyecto mucho más grande de lo que realmente es posible, poniendo una cantidad mínima de esfuerzo. No hay nada que podamos lograr nosotros con poco esfuerzo. La excelencia requiere abrazar el dolor. Esa falla de caminar en la realidad del pasado y la realidad del futuro es lo que le da el poder a la fortaleza demoníaca.
Entonces tenemos que empezar a pensar con la realidad de Dios. Vamos para el dador. El principio del dador es el de mayordomía. La fortaleza demoníaca es el deseo de ser dueños y amos de las cosas. Y la raíz de iniquidad es el control. Dice Arthur que él define el principio de mayordomía como la persona que está haciendo la agenda de otra persona con los recursos de alguien más. La mayordomía, que es el principio que la persona debe de abrazar, de llegar a conquistar. Pero ¿qué está haciendo? El trabajo de otra persona, que es el trabajo de Dios, con los recursos de otra persona, que son los recursos de Dios, no los recursos de ellos. Dice, cada vez que un individuo o una ciudad con este don caminan en el espíritu de control y escogen seleccionar su propia agenda en vez de someterse a Dios, ellos fortalecen o ellos le dan poder a la fortaleza demoníaca. La raíz de iniquidad es lo que nosotros debemos de entender y trabajar para poder derrotar, para poder derrumbar la fortaleza demoníaca. Yo sé que les estoy dando muchísima información esta noche, pero les doy más o menos lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas, pero quería que entendieran un poquito. Los dadores, ellos quieren escoger su propia agenda y no lo que Dios dice. Si no son las cosas que Dios los ha asignado a que hagan, le están dando más poder a la fuerza demoníaca. Si nos ponemos a analizar en cada uno de los dones, cualquiera de las cosas que nosotros hacemos, si no estamos dirigidos por Él, estamos perdiendo el tiempo. Porque lo que estamos haciendo es dándole más poder a la fuerza demoníaca para que nosotros no podamos vivir en la plenitud y en la bendición que estamos llamados a caminar. Y quiero recordarles que son todas las partes. Definitivamente la porción nuestra es la principal porque es la más grande y allí vamos a tener la inversión, vamos a poder ver el fruto de nuestro trabajo para el Señor en todas las áreas de nuestras vidas con bastante prosperidad. Es lo que va a suceder. Bueno, vamos a la siguiente. Gobierno. La raíz de iniquidad es la explotación. El principio que ellos tienen que lograr al máximo es la libertad. La fortaleza demoníaca en esa porción del espíritu es el espíritu depredador. Dice así: la raíz de iniquidad es más obvia, simplemente la explotación. Dios ha diseñado las estructuras sociales a tener un balance de que sean dadores de vidas y reciban dadores de vidas. Él pone un ejemplo con dinero. Él, por ejemplo, dice así: si hay personas que invierten $1,000 para producir algo y después lo venden por $800, pues están perdiendo dinero. Ellos necesitan venderlo por más dinero de lo que están invirtiendo y si no se van a ir a la bancarrota. Dice, esto es muy fácil verlo a nivel monetario, pero el esfuerzo humano, la inversión que se hace humanamente, no se puede analizar igual. Es más difícil verla. ¿Qué tanto estoy invirtiendo? Y las personas con el don de gobierno son organizadores, pero ellos dan toda la vida a la estructura, a la organización y no a las personas. ¿Me están entendiendo? Gastan más tiempo en el orden, en la organización, que en las personas. Eso no quiere que sea mal, eso no quiere decir que está mal, pero el enfoque es la organización. Dice así: no es tan fácil de verlo en términos de esfuerzos humanos, pero la iniquidad en el don de gobierno es cuando alguien está tomando más energía,
más vida, más vitalidad de las otras personas, de lo que ellos están poniendo de regreso. El don de gobierno tiene la facilidad de mover mucha gente y ponerlas a trabajar, pero las puede explotar y no darles todo lo que necesitan, porque quiere que la organización prospere. Entonces ponen más el enfoque en la producción que en las personas. Y eso no quiere decir que no se puede tener las dos cosas, pero si se está dando y se está recibiendo, tiene que ser de un mismo nivel, no que el uno esté más beneficiado que el otro, que no se explote a las personas y no se fijen solamente en la organización. Está un poquito complicado, pero vamos a ir más adelante. Ok, Dios ha diseñado para que haya un intercambio recto y justo de vida, para que sean dadores de vida en muchas y diferentes maneras. Tiene que existir un intercambio justo, porque si no, cuando no es justo y se está explotando, se le da poder al espíritu depredador y no hay libertad en la relación, no hay libertad en la familia, no hay libertad en la comunidad, no hay libertad en la ciudad, no hay libertad, no hay libertad, no hay libertad. Ahora vamos a hablar del don de misericordia. ¡Wow! Don de misericordia. La obstinación. Dice que el don de misericordia se reconoce porque son obstinados y testarudos. La porción del Espíritu, voy a hablar a la porción del Espíritu de misericordia en todos nosotros, es obstinado y es testarudo. Saben que están haciendo algo, pero se niegan a cambiar. Dice Arthur, yo realmente no puedo entrar a la cabeza del don de misericordia para explicar qué hay adentro, pero es muy frecuente que la autogratificación del don no es demoníaco en sí, pero la realidad es que es dador de vida, que no es un criminal, que no está dañando, a veces ni siquiera es inmoral, pero aún así no está haciendo lo correcto. Porque el don de misericordia quiere ser dador de vida donde Él quiere, cuando Él desea, de la forma como Él lo desea, en vez de hacer las cosas como Dios quiere que lo haga. Eso es lo que se llama testarudez y obstinación. Yo digo, yo tengo don de misericordia. Muchas veces hacemos lo que uno quiere, la porción de nosotros, recordemos esa parte. La falta de someter la voluntad a la agenda de Dios y la falta de abrazar las áreas que Dios sabe que son los que lo van a dirigir a la plenitud es lo que le da poder a la fortaleza demoníaca que es la autogratificación. Recuerden algo que vamos a ver. La virtud que tenemos que desarrollar es el espíritu opuesto de la raíz de iniquidad y es lo que va a romper o desbaratar o destruir las fortalezas demoníacas en todos nosotros. Vamos a hablar de las virtudes hoy bien rapidito. La virtud del profeta, ser un reconstructor. El profeta siempre quiere explicar, siempre quiere analizar, y lo que Dios quiere es que sea un reconstructor de relaciones, porque es de la forma como va a desarrollar su principio de diseño, va a poder conocer a las personas para poder ayudarlas a hacer lo que Dios las diseñó a que fueran. Cuando la raíz de iniquidad se enfoca en los derechos, la virtud esencial es el de enfocarse en la responsabilidad de estudiar las porciones bíblicas que van a ayudar a reconstruir a las personas. El siervo. La virtud esencial es caminar en dominio. O sea, es una área de nosotros que estamos llamados todos a caminar en dominio. En vez de victimización, que es el espíritu de víctima, que es la fortaleza demoníaca. Ellos no deben de caminar siendo personas dominantes o esa porción, sino deben caminar donde ellos puedan ser dadores de vida, edificando el reino
con una visión mundial y no a nivel personal, el maestro. Ellos tienen que santificar su familia. Esa es la virtud esencial, santificar su familia. De esa forma van a destruir la fortaleza demoníaca que es el espíritu religioso. Es muy difícil para el maestro imponer responsabilidades a su propia familia. Es más fácil para ellos enseñar verdades en otros lugares, pero que hasta que la porción del maestro no quiera y desea santificar su propia familia, la autoridad va a ser muy limitada. Esa es la porción para todos nosotros. El dador, el exhortador. Aprovechar el dolor. Para ellos tienen que abrazar el dolor en una buena cantidad. Dice, la excelencia requiere abrazar el dolor. Nada que sea excelente puede lograrse sin abrazar el dolor. Yo le hablo a la porción de todos los exhortadores, que cuando el Señor nos manda a pasar por un tiempo difícil, estamos sembrando para cosechar grandemente. Ellos esa porción tiene que caminar en la realidad de sembrar para cosechar, y es una virtud que capacita al exhortador para poder llegar muy lejos. Y el gobierno, el dedador. La virtud esencial del dador es caminar por medio de la fe. Es la parte más importante de ellos. Tienen que caminar por medio de la fe y no sentirse dueños ni amos de las cosas. Voy a leer lo que él dice. Ellos tienen que caminar por medio de la fe en vez de controlar las circunstancias para sentirse seguros. En vez de retener el control para que así nunca estén en un lugar de riesgo. Ellos tienen que caminar por fe. La porción del espíritu del gobierno tiene que caminar por fe, haciendo las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, sabiendo que Dios los va a llamar a hacer cosas que son imposibles en lo natural. Y esa es la manera como se va a ganar una autoridad grande y significativa que va a ayudar a cambiar todo a su alrededor. El don del gobierno es ser dador de vida, no de explotación, y no darle más poder al espíritu depredador. Dice así: muchos con este don caen en la trampa de la organización y se convierten en dadores de vida a la estructura, y ellos esperan que la estructura de alguna manera sea dadora de vida al mundo alrededor de ellos. Y Dios no permite ese paso. Él no le permite a ninguno con el don de gobierno o con la porción, con esa porción, apuntar fácilmente a la institución. Él requiere que el don de gobierno sea dador de vida a todos aquellos a su alrededor. No solamente a los que ellos quieren, sino a todas las personas a su alrededor. Y por último, el don de misericordia. La virtud esencial es complacer a Dios y no a los hombres. Muchas veces el don de misericordia se ve atrapado en una situación obstinada y están siendo dadores de vida a alguien quien Dios no los ha llamado a que sean. Y ellos se mantienen en esa situación aunque Dios no los ha mandado allí, porque no desean herir a la persona quien ellos están siendo dadores de vida, y permanecen allí en vez de ir donde Dios los ha llamado a ir. El deseo de mantener a la gente feliz en vez de complacer a Dios es lo que le da poder a la fortaleza demoníaca, porque eso es una autogratificación para ellos o para la porción de nosotros cuando está operando. ¡Wow!
Esa es la virtud que cada uno de nosotros debemos de desarrollar. Cada una de los dones tiene una maldición que solamente las vamos a mencionar. La aramea, que no puede obtener justicia; la moabita, que no obtiene ayuda para los inicios; la filistea, que carece de recursos claves; la cananea, se pone una carga opresiva de trabajo para el dador; la midianita, que devora en ciertos tiempos el dinero y todas las relaciones familiares; la de Jotam, que hay división dentro de donde se encuentren; y el de misericordia, que es la amonita, que no producen fruto, que hay esterilidad. Y vamos a ver dónde tenemos que llegar, y es recibir la bendición de Oseas, que es el favor; la de Esther, que nos dan límites para todo lo que necesitamos; la de Daniel, que recibe la persona estrategias sobrenaturales para lograr lo que Dios quiere que hagamos; la de Moisés, que tiene tiempo para hacer todo lo que necesita hacer; la de Job, empiezan a acumular capital en gran cantidades; la de Nehemías, que las instituciones sinérgicamente son dadores de vida para lograr lo que Dios nos ha llamado a hacer; y la del apóstol John, para poseer su primogenitura. Wow, terminé.